Y si te dijera que ahora mismo, mientras ves este video, hay un órgano dentro de tu cuerpo que podría estar destruyéndose célula por célula sin darte ninguna señal de advertencia, sin dolor, sin fiebre, sin nada que te haga sospechar que algo está mal. Un órgano que, cuando finalmente decida avisarte que ya no puede más, lo hará de una forma que cambiará tu vida para siempre. Ese órgano es el páncreas, y la razón por la que casi nadie habla de él hasta que es demasiado tarde es exactamente la misma razón por la que es tan peligroso, porque trabaja en silencio absoluto. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a entrar juntos a ese silencio, a entender qué está pasando ahí adentro y, lo más importante, qué puedes hacer tú para protegerlo antes de que el daño sea irreversible. Antes de entrar al fondo del tema, necesito que entiendas por qué esto te importa a ti específicamente, no solo a personas con diabetes o con problemas de salud evidentes. El páncreas es un órgano que todos tenemos, que todos necesitamos y que la gran mayoría de personas nunca revisa ni le presta atención hasta que algo sale muy mal. Es como el motor de un carro. Mientras funciona, nadie lo mira, pero cuando falla, todo se detiene. Este órgano, pequeño y alargado, ubicado justo detrás del estómago, tiene dos funciones completamente distintas que son igualmente críticas para tu supervivencia. Por un lado, produce enzimas digestivas que permiten que tu cuerpo procese y absorba los alimentos que comes. Por el otro, fabrica hormonas, principalmente la insulina y el glucagón, que son las responsables de mantener el nivel de azúcar en tu sangre dentro de un rango seguro. Si cualquiera de esas dos funciones falla, las consecuencias son graves, y lo que hace al páncreas especialmente vulnerable es algo que muy pocos médicos te explican en una consulta rutinaria. Este órgano no tiene una capacidad de regeneración robusta. Las células que lo componen, especialmente las células beta que producen insulina, no se recuperan fácilmente una vez que se dañan. Cada célula que se pierde para siempre. Por eso el daño es silencioso, acumulativo e irreversible si no se actúa a tiempo. Y aquí está el punto que más me interesa que te lleves hoy. El estilo de vida moderno, con sus horarios irregulares, su comida ultraprocesada, su estrés permanente y su sedentarismo, está creando las condiciones perfectas para que ese daño ocurra. No en personas enfermas, en personas aparentemente sanas, como tú, como yo, como la mayoría de personas que conozco. Para entender cómo se destruye el páncreas, primero tenemos que entender cómo funciona cuando está sano. Imagina que el páncreas es una fábrica con dos plantas de producción completamente independientes. La primera planta, llamada porción exocrina, ocupa el 95% del órgano. Ahí se producen los jugos pancreáticos, una mezcla poderosa de enzimas como la lipasa, la amilasa y la proteasa, que viajan al intestino delgado para descomponer las grasas, los carbohidratos y las proteínas de tu comida. Sin esas enzimas, la digestión simplemente no funciona. La segunda planta, mucho más pequeña pero igual de vital, son los islotes de Langerhans, que forman la porción endocrina del páncreas. Dentro de esos islotes hay varios tipos de células. Las más importantes para esta conversación son las células beta, que producen insulina, y las células alfa, que producen glucagón. Estas dos hormonas trabajan en equilibrio perfecto. La insulina baja el azúcar en sangre cuando sube y el glucagón la sube cuando baja demasiado. Ese balance es la base de tu metabolismo energético. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese sistema empieza a deteriorarse? El primer mecanismo de daño, y el más común en la población general, es la sobrecarga crónica. Cada vez que comes carbohidratos o azúcares, especialmente los refinados,
Tu glucosa en sangre sube rápidamente. El páncreas detecta esa subida y ordena a las células beta que liberen insulina de emergencia para bajarla. Si eso ocurre 1 o 2 veces al día, las células beta manejan la situación sin problema. Pero si ocurre cada hora, cada vez que tomas un café azucarado, cada vez que comes algo procesado, cada vez que picas entre comidas, esas células entran en un estado de hiperactivación constante que las agota progresivamente. Los científicos llaman a este proceso agotamiento de células beta, y es exactamente lo que parece. Las células simplemente se cansan de trabajar sin parar. Primero empiezan a producir insulina de menor calidad, luego reducen su producción total. Y finalmente, muchas de ellas mueren por un mecanismo llamado apoptosis, que es básicamente la muerte celular programada que ocurre cuando una célula ya no puede cumplir su función. Y como te dije antes, esas células no se regeneran con facilidad. El segundo mecanismo de destrucción es la acumulación de grasa en el tejido pancreático, un proceso que los investigadores llaman lipotoxicidad pancreática. Este es uno de los hallazgos más relevantes de los últimos 20 años en medicina metabólica y todavía no llega a la consulta médica promedio. Lo que encontraron los investigadores usando resonancias magnéticas de alta resolución es que en personas con resistencia a la insulina o prediabetes, el páncreas acumula grasa de manera similar a como la acumula el hígado en la enfermedad de hígado graso. Esa grasa no es inofensiva, interfiere directamente con la función de las células beta, altera la señalización hormonal dentro del órgano y crea un ambiente inflamatorio local que acelera el daño celular. Lo más perturbador de este hallazgo es que esa grasa pancreática puede acumularse incluso en personas que tienen un peso corporal aparentemente normal, especialmente en aquellas que tienen mucha grasa visceral, es decir, grasa interna alrededor de los órganos, aunque su masa corporal total no sea elevada. En otras palabras, puedes verte delgado por fuera y tener un páncreas infiltrado de grasa por dentro. El tercer mecanismo es la inflamación crónica de bajo grado, que es probablemente el más subestimado de todos. El sistema inmune tiene células especializadas en vigilar los tejidos del cuerpo y responder cuando detectan daño o amenaza. En condiciones normales, esa respuesta inflamatoria es breve, precisa y resolutiva. Pero cuando el cuerpo está expuesto de manera sostenida a factores como una dieta alta en azúcares refinados, sedentarismo, estrés crónico, falta de sueño o toxinas ambientales, el sistema inmune entra en un estado de activación permanente. Esa inflamación crónica libera moléculas llamadas citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que entre muchos otros efectos dañinos atacan directamente a las células beta del páncreas. Estudios en modelos animales y humanos han demostrado que la exposición crónica a estas citocinas reduce la capacidad de las células beta para producir insulina, altera su comunicación interna y eventualmente las lleva a la muerte celular. Y todo esto ocurre sin que sientas absolutamente nada, porque la inflamación crónica de bajo grado no duele, no da fiebre, no se ve en un espejo. Solo se detecta con análisis de sangre específicos que muy pocos médicos piden de rutina. Luego está el alcohol. El páncreas es uno de los órganos más vulnerables al daño por alcohol, y sin embargo este es un tema que casi no se discute fuera de los casos extremos de alcoholismo severo. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando el hígado procesa el alcohol, genera subproductos tóxicos, principalmente el acetaldehído, que circulan por el torrente sanguíneo y llegan al páncreas. Ahí, esos compuestos activan prematuramente las enzimas digestivas, que normalmente deberían permanecer inactivas dentro del órgano hasta llegar al intestino. Cuando esas enzimas se activan dentro del páncreas,
en lugar de fuera, literalmente comienzan a digerir el tejido pancreático desde adentro. Es un proceso llamado autodigestión y en su forma aguda se llama pancreatitis aguda, que es una emergencia médica extremadamente dolorosa, pero en su forma crónica y silenciosa, que ocurre con el consumo regular de alcohol, aunque no sea en cantidades que la sociedad consideraría excesivas. El daño va acumulándose lentamente, episodio tras episodio, sin que la persona sienta dolor intenso ni reciba ninguna señal de alarma clara. Y finalmente, no podemos ignorar el estrés crónico. El cortisol, que es la hormona principal que el cuerpo libera en respuesta al estrés, tiene un efecto directo sobre el metabolismo de la glucosa. Cuando el cortisol sube, la glucosa en sangre sube también, porque el cuerpo está preparándose para una respuesta de lucha o huida que necesita energía rápida. Eso obliga al páncreas a liberar más insulina para controlar esa glucosa elevada. Si el estrés es un evento aislado, el sistema maneja eso sin problemas. Pero si el estrés es una constante diaria, como lo es para una enorme proporción de personas hoy en día, la demanda sobre las células beta es también constante. Investigaciones publicadas en los últimos años han encontrado que personas con altos niveles de estrés sostenido tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, independientemente de su dieta y su nivel de actividad física. El estrés crónico también altera el microbioma intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal y amplifica la inflamación sistémica, todo lo cual, como ya vimos, impacta directamente en la salud del páncreas. El cerebro y el páncreas están mucho más conectados de lo que la medicina convencional ha reconocido históricamente. Ahora bien, ¿cómo sabes si tu páncreas está en riesgo? Los síntomas, cuando finalmente aparecen, suelen ser inespecíficos y fácilmente atribuibles a otras causas. Fatiga después de comer, especialmente después de comidas ricas en carbohidratos. Dificultad para perder peso a pesar de comer relativamente bien. Antojos intensos de azúcar o carbohidratos pocas horas después de haber comido. Sensación de adormecimiento o entumecimiento en las manos o los pies. Visión borrosa ocasional. Digestiones pesadas o incompletas con sensación de que la comida no se digiere bien. Y en casos más avanzados, pérdida de peso inexplicable, deposiciones grasosas o con mal olor. Y episodios de dolor abdominal difuso que no tiene una causa evidente. Ninguno de esos síntomas por sí solo te va a hacer pensar en el páncreas. Y esa es exactamente la trampa. Las personas viven años con esas señales, las atribuyen al estrés, al cansancio, a la edad, a mil otras cosas, mientras el daño pancreático sigue avanzando en silencio.